Bueno, el día de hoy vamos a ver área encerrada, ¿sí? Vamos a ver un tema que es similar a lo que estuvieron viendo en la clase pasada con regla de Barrow, ¿sí? Que lo incluye, e incluye como un tema general de integrales, ¿sí? Bueno. El área encerrada, sí, es parte, sí, de lo que son las integrales definidas. ¿Por qué definidas? Porque recuerden, como antes veníamos haciendo, las integrales antes de nosotros teníamos, que eran el integral de una función, supónganse 7x por diferencial de x, función cualquiera, no tenía algo que lo identificaba, que me decía que tenía un lugar desde hasta dónde se podía mover, o sea, desde dónde y hasta dónde se podía mover. Sin embargo, estas se llaman integrales indefinidas. Pero ahora existen unas tales llamadas integrales definidas, que son aquellas en las cuales nosotros tenemos dos factores, que van a ser a y b, en los cuales nos van a indicar, ¿sí?, desde dónde hasta dónde puede valer, ¿sí?, esta x que nosotros tomamos. Entonces, acá me dice que la x se puede mover desde a hasta b, siendo a el valor menor y b el valor mayor, ¿sí? Bueno, estas son las integrales definidas. ¿Cómo se resuelve una integral definida? Mediante la regla de Barrow, ¿sí? Y la regla de Barrow dice que tenemos que hacer el integral, por ejemplo, de 7x por diferencial de x. Para poder resolverlo tendríamos que primero resolver esto por tabla, haciendo, bueno, el 7 como es una constante se va, me queda por la regla de las integrales, se le suma al exponente un número y se lo divide por el mismo número, y le vamos a agregar esta liñita, ¿sí?, o este palito, en el cual me va a indicar que está definida la función, ¿sí?, que está definida entre a y b. O sea, es decir, que la s que nosotros teníamos que antes me indicaba el integral, ahora pasa a ser un palito. Y este palito, ¿sí?, me va a definir los valores que puede tomar esta x. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Estoy haciendo como un repasito de lo que es regla de Barrow. Sí. Sí, profe. Buenísimo. Supónganse que estos dos valores vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle acá el valor 3, y acá vamos a poner el valor 2, bueno, menos 2 vamos a ponerle, pero un valor cualquiera. Recuerden, el menor siempre está abajo, y el arriba siempre está el mayor. Entonces, en este caso, a va a valer ¿cuánto? Menos 2. Entonces, esto sería 7x, bueno, 7x al cuadrado, de 3 y menos 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que especializar a la x, ¿sí? Hay que especializar a la función en cada una. ¿Y cómo se hace? Tendríamos que hacer menos, bueno, sería 7 medios a la 3. O sea, primero hacemos b elevado al cuadrado, o sea, toda la función especializada a b, menos toda la función especializada en a. Y el resultado, ¿sí?, que nos dé esto, nos va a dar un número, voy a ver por la calculadora, que me va a decir cuánto vale el área. En este caso sería, tenemos 7 medios por 3 al cuadrado, y por 9. Esto nos queda 63 medios menos 7 medios por 4. Nos queda 14. Y 16 menos 14, 63 dividido 2 menos 14, nos queda 35 medios. Sí, este es el valor que vale el integral, ¿sí? Bueno, eso es como un repasito general. Ahora, vamos a ver lo que es el área encerrada, ¿sí? Vamos a ir de nuevo a lo nuestro. Entonces, el área encerrada. Lo vamos a ir viendo mediante un ejemplo, ¿sí? Cerrada. Bueno, para utilizar, sí, el área encerrada, como les dije recién, vamos a utilizar los integrales definidos más la regla de Barrow, ¿sí?
¿sí? Más, ¿sí? Una partecita que ya sea para resolver este integral mediante tabla, mediante partes, mediante sustitución. Eso depende del ejercicio, vamos a ver cómo. Así que lo que tenemos que tener, ¿sí? En área encerrada van a ser dos funciones, mínimo dos funciones. Mínimo dos funciones. Para comparar, ¿sí? El área en el cual estas dos funciones se juntan, ¿sí? O la sombra que forman estas dos. Ahora vamos a ver todo, lo estoy nombrando. Entonces, primer paso, vamos a poner, por ejemplo, hallar el área encerrada teniendo g de x igual x y f de x igual x al cuadrado, ¿sí? Vamos a ir haciendo el ejemplo. Entonces, el primer paso, ¿sí? Es identificar quién es techo y quién es piso. Quién es techo y quién es piso, ahora lo explicamos bien. Para poder resolver área encerrada, nosotros vamos a tener la siguiente formulita, ¿sí? Que esta la van a utilizar siempre, va a ser el integral definido entre A y B, haciendo techo menos piso por el diferencial de x, ¿sí? Esto que está acá va a ser nuestra fórmula para poder resolver todos los ejercicios de área encerrada. Y nosotros tenemos que reconocer quién va a ser mi techo y quién va a ser mi piso. Ahora vamos a ver de dónde sale este techo y este piso, ¿sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, acá en este caso sí tenemos dos funciones, tenemos la función g de x que vale x y la función f de x que vale x al cuadrado. Entonces, primer paso, sí, tenemos que identificar x, ¿sí? Identificar el techo y el piso. Para poder identificar el techo y el piso existen dos métodos, ¿sí? No es una única forma, se puede hacer mediante el método gráfico o mediante el método analítico. El ideal, ¿sí? El que habría que utilizar siempre es el método gráfico, así que yo les voy a mostrar las dos formas. ¿Por qué? Porque es el más exacto. El método analítico hay ejemplos que por ahí se nos complican porque son funciones muy extrañas como para poder trabajarlo y por ahí se nos mezcla para utilizarlo y nos conviene utilizar el gráfico. Sin embargo, hay ejercicios que es más fácil usar solamente el analítico y si quieren, para poder asegurarse que lo hicieron bien, utilizan el gráfico. Vamos a ver primero el método gráfico, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá opción 1. Bueno, primer paso sería identificar el techo y el piso. ¿Cómo se identifica? Graficando ambas funciones en un mismo plano. Es decir, voy a hacerme un eje cartesiano, ¿sí? Voy a marcar un eje, hacerlo un poco más grande si se ve bien. Voy a marcar un eje, ¿sí? Y voy a tabular, ¿sí? Las dos funciones. ¿Qué significa tabular? Voy a hacer una tablita de x e y para cada función. Es decir, vamos a poner acá la función g de x. Acá le hacemos una tablita chiquitita. G de x valía x, así que cuando x vale menos 2, este va a valer menos 2. Cuando este vale menos 1, vale menos 1. Cuando este vale 0, vale 0. Cuando vale 1, vale 1. Vamos a ver qué pasa con la otra, con la función de f de x. Entonces, f de x también la vamos a tabular. Cuando vale menos 2, hacemos menos 2 al cuadrado y nos queda 4. Menos 1 al cuadrado nos queda 1. 0 al cuadrado nos queda 0. Y 1 al cuadrado nos vuelve a quedar 1. Vamos a poner 1 más, hacemos con 2. 2 al cuadrado nos queda 4. ¿Sí? Entonces lo que hicimos acá fue reemplazar en el valor de x, ¿sí? El valor que las x que yo le estoy indicando, ¿sí? Para poder ver cómo graficarla cada uno. Entonces vamos a graficar primero la g de x. Primero vamos a hacerle las separaciones, porque si no, se va a complicar. Hacerlo por acá también.
Bueno. Entonces, ahí vamos. En menos 2, en menos 2 vale menos 2, así que menos 1, menos 2. En menos 1 vale menos 1. En 0 vale 0. En 1 vale 1. Bueno, y en 2 va a valer 2. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Unimos los puntos. Lo ponemos ahí. Unimos los puntos. Esta función es la función g de x. Ahora vamos a unir la función. Vamos a graficar esta función. En menos 2 vale 4. Entonces, menos 2 vale 1, 2, 3, 4 acá. En menos 1 vale 1. Menos 1 vale 1. En 0 vale 0. En 1 vale 1. Y en 2 vale 4. 2 vale 4. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La graficamos nuevamente. Vamos a hacer acá. Bueno, acá. Vamos a hacerla por acá, si se ve bien. Entonces, todo esto que nos queda acá, ¿sí? Que es como la intersección entre ambas funciones, es el área encerrada, ¿sí? ¿Por qué el área encerrada? Porque nos quedaría una función que tiene acá, que va a ser mi techo, porque ven, acá tenemos como si fuese una carita feliz, sería como una pancita. Toda la pancita que está en rosa es el área que quedó encerrada, quedó como acorralada entre las dos funciones, ¿sí? Entonces, esto que tenemos arriba, que es la función g de x, me está marcando como si fuese el techo, ¿sí? Voy a poner techo, no sé si se llega a ver. Sería el techo, ¿por qué? Porque es como el sombrerito, la parte de arriba. Y toda la pancita, ¿sí? De la función esta que es f de x, que es la que vamos a poner ahora en naranja, toda la pancita naranja, ¿sí? Me está indicando lo que sería el piso. Sería la parte de abajo de la función. Entonces, ahí ya reconocimos quién va a ser, mediante el método gráfico, el techo y el piso. ¿El techo y el piso de quién? De la función general que habíamos marcado, que habíamos mencionado antes, ¿sí? ¿Hasta ahí me van entendiendo? Si lo podría explicar, profe. Vamos de nuevo. Nosotros tenemos, ¿sí? Con fórmula general, la función de la integral de a en b, que me dice que tenemos que marcar el techo menos el piso, ¿sí? Por el diferencial de x. Nosotros lo que hicimos fue graficar las dos funciones que a mí me da el ejercicio, que son la función g de x igual a x y la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué hicimos para poder graficarla? Las tabulamos. ¿Qué significa tabular? Asignarle un valor a x determinado en la función para saber cuándo vale. Es decir, busco puntos, o sea, en el punto menos 2, cuando la x vale menos 2, la y vale 4. Cuando la x vale menos 1, vale 1, y así consecutivamente, según el tipo de función que tengamos. ¿Sí? En este caso, como era al cuadrado, me quedó así. En este caso, como era una función simple, si el valor que yo le asignaba a x me iba a devolver lo mismo la y. ¿Por qué? Porque era el mismo número, es la misma variable. Entonces, ¿hasta ahí se entendió? Entonces, graficamos ambas dos, y una vez que las graficamos, miramos cuál es el área que nos queda encerrada. Es decir, si yo lo que hice acá, vamos a hacer un poquito más grande, para que se note, acá, nosotros teníamos esto, ¿sí? Este es el dibujito que está acá, es lo mismo pero más agrandado. Esta función que está acá, la línea, es la función g de x. Y la u, ¿sí? La parábola que tenemos acá de u, se llama f de x. ¿Por qué? Porque es lo que me dice la función, ¿sí? Es lo que, lo que yo grafiqué me dio acá. ¿Qué pasa? Todo lo que me queda en el medio, ¿sí? De esta función, que sería todo esto que está acá adentro, es el área encerrada. Es lo que a mí me están pidiendo, ¿sí? Todo esto. Todo lo que está en rosa, ¿sí? Es el área encerrada. A mí me preguntan hallar el área encerrada teniendo tal y tal función. Entonces me dicen, tenés dos funciones, busca el lugar donde estas dos funciones se encuentran y que dejan algo encerrado, ¿sí? Este encerrado sería todo lo que está en rosa. Ahora, yo sé que tengo que utilizar esta fórmula de techo y piso. Entonces miro el gráfico. Cuando yo miro el gráfico, ¿sí? Yo sé que acá tiene como un sombrero, ¿ven?
es como el techo, es la parte de acá arriba va a ser el techo. Y toda la panza que tiene acá abajo, la función, todo esto que está acá, sería como el piso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos determinado quién va a ser techo y quién es piso. Techo va a ser la función, ¿sí?, de g de x, porque es la función lineal que me está marcando esta, la partecita del sombrerito, ¿sí?, la parte de acá de la cabeza vendría a ser. Entonces techo pasaría a ser g de x, menos el piso. ¿Y el piso quién va a ser? F de x, porque es la función que me forma la pancita. Entonces piso va a ser f de x por diferencial de x en el integral. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Alguien se perdió o no quedó muy en claro? Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Genial, entonces. El primer paso, que es identificar techo y piso, ya lo tenemos. Vamos a ir ahora al segundo paso. Paso 2. El paso 2 dice igualar a ambas funciones. Ahora, ¿para qué quiero igualar ambas funciones? Para poder determinar, ¿sí?, quiénes van a ser los puntos de corte. ¿Sí? Ven que acá está delimitado, o sea, la función está que se mueve de acá hasta acá. ¿Sí? No puede avanzar más. ¿Por qué? Porque el área encerrada, justamente, que es lo que yo estoy buscando, está marcada, ¿sí?, está delimitada desde donde empieza la función de piso hasta donde termina la función piso. Pero también está delimitada por donde se va moviendo la función techo. Entonces tiene un límite, se va moviendo como si fuese con asíntotas, por así decir. O sea, se acerca mucho a un lugar, pero después no va a poder. No son asíntotas en sí, pero es como si le quieren decir asíntotas. Es como que llegan a las paredes. Como que acá tiene una pared que le dice hasta acá puedes llegar, y acá tiene, uy, perdón, ¿se marcó? Acá tiene una pared que le dice hasta acá puedes llegar, y acá tiene otra pared que le dice hasta acá puedes llegar. No puedes avanzar más de esto. Ahora, nosotros tenemos que saber quiénes son estos valores, ¿sí? No sabemos cuáles son esos valores. Si bien si yo lo hago mediante el método gráfico, más o menos en este caso yo puedo saber, sé que acá este punto va a ser 0, porque es el punto que me da en común, o sea, el 0, acá en el eje de coordenadas, y este punto puedo aproximar que más o menos va a ser entre casi 2, algo así. Entonces, ¿cómo hacemos para poder saber cuál es? Igualamos ambas funciones. Entonces, ¿qué hacemos? X al cuadrado es igual a X, ¿sí? O X es igual a X al cuadrado, eso no varía en nada. ¿Qué hacemos? Pasamos las X de términos, X al cuadrado, esta X estaba sumando, en realidad está positiva, pasa al otro lado negativa, y me queda todo igualado a 0. Y esto que tenemos acá lo podemos resolver mediante la resolvente, mediante factor común, mediante lo que quieran, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos en este paso es averiguar el valor de X. Entonces, vamos a igualar las dos funciones para averiguar el valor de X, que me determinará mis delimitaciones. Ahí está, las delimitaciones, ¿sí? Entonces vamos a sacar acá factor común de X. X cuadrado dividido X me queda X, y X dividido X me queda 1. Y como era negativo, menos 1. X es igual a 0, y X menos 1 es igual a 1. ¿Por qué? Porque hacemos X es igual a menos 1, que es igual a 0, X es igual a 1 positivo. ¿Sí? Esperen que no se ve. Ahí estamos. Entonces, estos dos valores que tenemos acá de X son los límites, ¿sí? Van a ser hasta dónde se puede mover, son mis delimitaciones, desde dónde hasta dónde la función se va a poder mover. ¿Y quiénes son esas delimitaciones? Los valores de A y B, ¿sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿O alguien Sí, se profe. perdió? No se Sí, entiende. profe. Buenísimo, genial. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a reescribir la función. Sabemos que la función tenía que ir A y B. Acá siempre va B. B
siempre va a tomar el mayor valor, si el número que sea más grande. Entonces acá va a ir 1. Y acá A va a tomar el número más pequeño, en este caso va a ser 0. Entonces sabemos que ahora nuestro integral está definido entre 0 y 1. ¿Sí? Va a tener como un intervalo, por así decir, entre 0 y 1. ¿Y cuál va a ser la función? G de x menos f de x por el diferencial de x. Entonces, esto que nosotros tenemos acá va a ser nuestra función a resolver. Vamos ahora a cambiarle las variables a estas dos. Entonces, vamos a sacar ahí. Vamos a agarrar otra hoja para resolver esta partecita. Entonces, nos quedó el integral definido entre 0 y 1 de g de x menos f de x por el diferencial de x. Yo sé que g, ¿sí? El enunciado me dice que vale x, y f de x vale x al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar. Donde está g, vamos a poner el valor de lo que vale su función. ¿Cuánto vale? X. Menos la función f, ¿cuánto vale? X al cuadrado. X al cuadrado por diferencial de x. Ahora, por regla de los integrales, yo sé que puedo dividir a cada uno de estos integrales y resolverlos por separado. Es decir, que esto pasaría a ser el integral de 1 a 0 de x por diferencial de x menos el integral de x al cuadrado por diferencial de x de, acá está escrito mal, de 0 a 1 y de 0 a 1. Ahí está. Entonces ahí empezamos a resolver. Ahora, estos dos, ¿sí? Se resolverían, tenemos que ver cómo lo resolvemos, ya sea por tabla, por sustitución, por partes, por el método que ustedes quieran. En este caso nos quedan funciones simples, ¿sí? Las cuales podemos resolverlas por el método de tabla directamente. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Buenísimo. Entonces, vamos a resolverlo. Nos queda x, sí sabemos que cuando hacemos el integral, a ver si tengo la tablita acá. X, sí, está solita. Está solita, o sea, tiene acá un 1. Entonces lo elevamos 1 más 1, me va a quedar 2, me queda 2, bueno, x al cuadrado sobre 2. Vamos a aplicar esta fórmula para ambos casos. ¿Sí? Para ambos casos, ¿por qué? Porque acá está la x elevada a la 1, pero acá está elevada a la 2, así que es el mismo caso en este, porque tiene un número. Entonces, haríamos el integral de este sería x al cuadrado sobre 2 menos el integral de que está acá. Sería x al cubo sobre 3. Y ahí vamos a poner al final de nuestro, que resolvimos todo el integral, la barrita de Barrow. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos Barrow? Porque justamente es una integral definida. Me dicen que se puede mover solamente entre 0 y 1. Entonces va a estar definida entre 0 y 1. Entonces, seguimos entonces. Vamos ahora a especializar. ¿Sí? Vamos a poner esto así. Especializamos. Es decir, que vamos a asignarle el valor de 0, de cada uno, ¿sí? de A y de B, a las funciones. Entonces hacemos ahora. Vamos primero con el B. Siempre arrancamos con el B. 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cubo sobre 3 menos, sí, tenemos que aplicar menos, el de abajo ahora. Recuérdense que es por regla de Barrow. Perdón, 0, bueno, 0 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cubo sobre 3. Y resolvemos cada término. Todo este término me va a dar 0, así que directamente lo eliminamos porque no tiene sentido que hagamos la cuenta. Seguimos con el que está abajo. 1 al cuadrado me va a dar 1 medio, menos 1 al cubo me va a dar 1, así que va a ser menos 1 tercio. Y esto nos queda que es igual a 1 sexto. Este valor de 1 sexto, sí, va a ser el área.
el área, ¿sí? Que nosotros, el área encerrada. Ese va a ser el valor de mi área. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Ahí terminaría el ejercicio. Sí, se entendió. ¿Alguien se quedó con alguna duda de algo o se perdió? No, Buenísimo, genial. Avísame cuando terminan de copiar y vamos a ver cómo resolver otro tipo, la otra forma, ¿sí? El otro método. Voy a mostrar arriba la hoja anterior. Sí, a ver, vamos a buscarla. No sé qué partecita necesitas ver. Ahí o más arriba, díganme. La última parte, esta partecita. O de esta. Perdón, esa partecita era. Ahí está. Cuando estén avisen y seguimos. Buenísimo, seguimos. Vamos a ver cómo resolveríamos el mismo ejercicio, ¿sí? Mediante ahora el método analítico. Vamos a ver otra hojita. Bueno, si yo quiero resolver este mismo ejercicio mediante el otro método, ¿sí? Voy a poner opción 2, el método analítico. ¿No se está viendo lo que escribo? Bien, ahí estamos. Si lo queremos resolver mediante el método analítico, ¿sí? Tendríamos que empezar desde el paso 2. ¿Recuerdan que nosotros habíamos hecho como paso 2 igualar ambas funciones? Bueno, entonces nosotros tenemos la función g de x que vale x y la función f de x que vale x al cuadrado. Entonces, para el método analítico, lo primero que tengo que hacer es igualar las funciones. ¿Sí? Primer paso, iguala las funciones. Entonces hacemos que x al cuadrado es igual a x. X al cuadrado es menos x es igual a 0. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar si el número que vale x. Si averiguamos cuánto vale x. Sacamos factor común de x, me queda esto. Me queda que x puede valer o 0 o x puede valer 1. ¿Sí? Entonces, estos números que están acá, que van a ser mis delimitaciones, me están indicando, ¿sí? ¿Cómo se llama? Un conjunto, ¿sí? En los cuales se puede mover un intervalo, mejor dicho. Entonces, si yo lo muestro, podría ser el intervalo entre 0 y 1. Es decir, que dentro de 0, ¿sí? El intervalo de 0 a 1, la x puede tomar cualquier valor, es decir, que todos los números están entre 0 y 1, la x puede tomar cualquiera de esos números. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, entonces, vamos a poner acá, valores que puede tomar, la x, si son valores que puede tomar la x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir, ¿sí? Elegimos uno, elegimos un valor y especializamos ambas funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a elegir el punto 0,5, ¿sí? El 0,5.
y elegir acá el 0,5. Es decir, que ¿qué voy a hacer? Voy a tener la función g en la cual va a valer 0,5, la x. Y voy a tener la función f en la cual va a valer 0,5 la x. Entonces hago, en este caso, como la g de x me valía x, esto me va a quedar igual, 0,5. Y en este va a ser 0,5 al cuadrado. Vamos a elevar 0,5, me va a quedar 0,25. Entonces acá nos van a dar dos valores, ¿sí? Cuando nosotros especializamos la función en el punto que querramos. Cuando nos da un valor, ¿sí? Siempre uno va a ser más grande que el otro. El valor que sea mayor me va a indicar el techo y el valor que sea menor me va a indicar el piso. Entonces, 0,5 es mayor. Entonces, 0,5 me va a indicar el techo. En este caso, 0,25 es menor que 0,5. Entonces, este va a ser mi piso, porque es menor. ¿Sí? ¿Habéis entendido esta partecita? De cuál es el techo y cuál es el piso. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, recuerden, método analítico lo único que tienen que hacer es igualar las funciones, ¿sí? Igualamos las dos funciones, sacamos cuáles son las delimitaciones y vemos cuál es el intervalo entre el cual las x pueden tomar un valor. En este caso nos dio que era entre 0 y 1. ¿Se puede incluir el 0 y el 1 porque es un intervalo cerrado? Sí. Pero si ustedes incluyan a esos números, no nos van a dar ¿sí? justamente un número que para ver quién es el techo y el piso, porque justamente son las delimitaciones, son los puntos extremos ¿sí? de esta área que estamos buscando justamente. Por eso vamos a buscar un valor intermedio, que esté dentro del intervalo este. Una vez que buscamos el intervalo, elegimos un número cualquiera dentro de ese intervalo, especializamos las dos funciones que tenemos, la que me da el número mayor va a ser el techo, la que me da el número menor va a ser el piso. Y luego seguimos como hacíamos antes. Paso 2, aplicar Barrow. Definimos el integral va a estar definido según las delimitaciones, que van a ser 0 y 1, y luego vamos a marcar si la función techo y piso. Techo dijimos que va a ser g, menos piso que va a ser f, por el diferencial de x. Luego pasamos ¿sí? cuánto valen estas dos funciones. G dijimos que valía x, menos x al cuadrado, por el diferencial de x. Y ahí tendríamos que empezar a resolver cómo hicimos el otro ejercicio, ¿sí? Que sería... A ver, ¿dónde está? Acá. No. Bueno, lo resolvimos recién que acabo de perder la hoja. Bueno. Es lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Resolvemos de la misma manera. Haríamos el integral de x por diferencial de x menos el integral de x al cuadrado por diferencial de x. Y haríamos x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3, determinado ¿sí? entre 1 y 0. Especializamos cada término, nos queda 1 sobre al cuadrado dividido 2 menos 1 al cubo sobre 3 menos 0, porque estos dos valores cuando los reemplazamos nos va a dar 0. Estoy marcando los iguales. Esto me queda 1/2 menos 1/3 va a ser igual a 1/6, que es el valor del área. ¿Ven? Y llegamos al mismo resultado mediante el otro método. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien se perdió o hay algo que no quedó en claro? Profe, Sí. en el primer paréntesis dice menos 0 a la derecha. Acá. Sí. Sí, menos 0, porque sería
cuando yo reemplazo, o sea, podríamos hacer x al cuadrado menos, vamos a ponerlo ahí, menos 0 al cubo sobre 3. Entonces, cuando yo reemplazo, Ah, es lo que se cancelaba, ¿no? claro, entonces como esto se cancela, me va a quedar 0. Y ahí directamente seguimos con el otro término. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más que le quede alguna duda sobre algo? Buenísimo. Bueno, nos queda ya un minuto. Lo que vamos a hacer es cierro esta reunión, ¿sí? Y vamos a seguir con más ejercicios. Darlo ahí un ratitín más, si alguien más tiene que copiar algo. Si quieren, igual les mando una foto ahora. Bueno, cierro esta reunión y envío para la próxima, ¿sí?